A ver, está conmigo una persona a la que queremos mucho y de verdad siempre ha sido una referencia en esta cantidad de tiempo que estamos trabajando, intentando que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Está conmigo el Alberto Moscoso. Betito, ¿cómo estás? Bien, Ángel, gracias y honrado por estar nuevamente en tu programa. Sí, Creo que no sé cuántos. Hace tiempo hemos estado muchísimas veces. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está todo este tiempo de trabajo? Un poco complicado, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo a nivel contextual con la pandemia, pero bueno, hay que empezar a acostumbrarse porque esto va para largo todavía. Es verdad. A ver, ¿por qué consideras importantes espacios en los que se aborden estos temas, en los cuales además estamos intentando comprender por qué las masculinidades hegemónicas nos están haciendo daño a los hombres? Sí, a ver, por varias razones. La primera, creo, y fundamental, porque creo que no solamente hace daño a los hombres, sino también a las mujeres, a la sociedad en general. Y tiene que ver con que también hay que empezar a deconstruir esos aprendizajes, porque en el discurso cotidiano, en el discurso de cualquier persona, ciudadano o ciudadana de a pie, el tema de la masculinidad hegemónica es bastante, no surreal, pero bastante fuerte, en el sentido de que tiene que ver como lo válido, pero haciendo referencia a lo patriarcal, a lo macho, a lo hegemónicamente construido, nuevamente lo repetimos. Y a lo débil, ¿no? Yo débil, exactamente, necesito por que me cuiden, que me protejan, por ese otro lado, lo provean. débil, ¿no? Y creo que no solamente se basa en simplificar lo malo de lo bueno, lo fuerte, lo débil, no, sino de empezar a construir ese tipo de roles, de jerga, de conducta, de posición que tenemos frente a lo que es la masculinidad como tal, ¿no? Ahora vamos a entrar en el tema que nos atiende hoy, que son las diversidades sexuales y cómo la masculinidad hegemónica y la heteronormatividad le afecta a este grupo. Pero a partir de lo que me dices, quiero que nos expliques por qué nos deberíamos todos y todas dar una oportunidad de darnos cuenta que no existen pues esos roles, no existe el que no, pues que la mujer es la que da vida, entonces es la más débil, es la que cuida, es la que administra en la casa, y el hombre es el que tiene que salir a esa jungla a pelear con los otros. No es así. ¿Por qué tenemos que comprender que no es así? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de diversidades sexuales y se integran o se construyen las familias conformadas entre personas del mismo sexo, ya sean varones o mujeres, ciertamente en muchos de los casos se jala ese rol, ¿no? Ese rol femenino o ese rol masculino, y se cree en el imaginario colectivo que una de la pareja, una de las dos personas de la pareja, ya sea en el caso de varones o mujeres, va a asumir el rol de macho, ¿no? o el rol femenino, cuando no debería ser así. Y lo sabemos porque históricamente, inclusive, las mujeres han utilizado ese rol del machismo para con los hijos, para sustentar que el hijo varón es el que tiene que ser el fuerte, el que no llora, el que no entra a la cocina. Y te digo, son cosas que yo pensé que solamente se hablaban en el siglo pasado, pero en acercamiento con jóvenes estudiantes de universidades o con otros jóvenes de otras poblaciones, nos damos cuenta que ha sido así por mucho tiempo y sigue reforzándose ese tipo de cosas. Y esto obviamente perjudica a la población LGBT. ¿Por qué? Porque también en esta composición de parejas, volviendo al ejemplo de dos hombres o dos mujeres, son dos varones y dos mujeres, pero indistintamente del rol femenino masculino, indistintamente de esa filosofía hegemónica o ese discurso hegemónico de lo que es el macho, la hembra, el varón, la mujer, lo masculino o lo femenino. Ahora, pero Alberto, ¿por qué, por ejemplo, vemos en una pareja de lesbianas que una de ellas, a lo mejor no es en todos los casos, pero de pronto tiene una indumentaria muy similar, muy cercana a la del hombre, se ha cortado el pelo, utiliza el canguro, no sé, o sea, tiene inclusive gestos de, intenta hacer... A eso es a lo que quería llegar, porque da la casualidad que, así como la sociedad ha estereotipado cierto tipo de conductas, roles, etcétera, también la población LGBT lo hace. Y es lo que te digo, es un mal aprendizaje, porque en una relación se supone, por ejemplo, si yo soy mujer lesbiana, que esta es mi pareja mujer lesbiana, yo
amo, disfruto, erotizo, etcétera, de otra mujer. ¿Te das cuenta? Sí. Pero es tan mal aprendido este concepto de lo que es masculino, femenino, de los roles mismos, que lastimosamente mucha gente de la población LGBT se compra ese pleito y pasa lo que tú dices. Ahora, también es importante empezar a entender que hay nuevas conductas hoy en día, nuevas líneas más bien, o conductas de desaprendizaje, de descolonización, pero también de reaprendizaje. Por ejemplo, las personas no fluidas, los géneros no fluidos, que no necesariamente se identifican con este rol específico de lo masculino. Estás hablando de, por ejemplo, si yo tengo alguna actitud o soy muy delicado con algún movimiento corpóreo, alguna expresión, en otro tiempo me hubieran categorizado de inmediato en el grupo de homosexual, gay. Bueno. En cambio, ahora están empezando como que a entenderse que esta sensibilidad o este tono de voz o cualquier otra expresión es absolutamente normal y puede responder o puede ser parte de una persona heterosexual, homosexual o como tenga absolutamente válido, digamos, ¿no? Más que válido. normal, porque sí, evidentemente la heteronormatividad te ha encajonado a partir de los roles que han ido hablando previamente, sí, y esos roles son los que te han perjudicado. Inclusive la misma población LGBT, para no, en el caso de los gays, por ejemplo, para no ser identificados o cuestionados, censurados, etcétera, por algún tipo de afeminamiento, han empezado a construir ese inclusive cuerpo masculinizado, con músculos, etcétera, etcétera, que también es un otro extremo, ¿no? O sea, no necesariamente o tiene que ver con el cuerpo, con la conducta, con el accionar, o con cómo me vea. Yo creo que las nuevas generaciones aquí tienen una tarea muy importante y lo están haciendo, creo, ¿no? Están deconstruyendo todo ese tipo de hegemonías, de roles masculinos, femeninos, y están empezando a abrirse un poco más y a tener la mayor apertura, ¿no? Porque, claro, será tan duro entender por qué le estás diciendo a ese niño que no camine así, que parece mujercita, que no llore porque parece mujercita, o sea, este tipo de cosas. Suelta, ¿no?, esa muñeca. Lastimosamente, pero hoy en día hay un poco más apertura. Evidentemente hay mucho trabajo por hacer todavía, pero hay que empezar a deconstruir esas cosas. Ahora, Alberto, ¿cuánto de ese trabajo es también para ser políticamente correcto mientras encubro y enmascaro todavía estas líneas que quiero que se cumplan, que se cuiden? Lo escucho, por ejemplo, cuando se habla de correcciones o de ajustes en el sistema educativo y dicen, no, con mi hijo no te metas, ¿no? Porque yo le brindo todos los valores, yo le he enseñado a respetar, él es son hombres y mujeres de bien, pero ahí hay algo raro, porque el que te esfuerces tanto para que a tu hijo no le hablen de su sexualidad en el colegio, parece que hay algo que es disonante, ¿no? Totalmente y absolutamente cierto. Porque lastimosamente no te olvides que en todo el proceso educativo de un país, de todo lo cultural que tiene que ver y que empieza con la educación, por supuesto, se han mantenido cierto tipo de roles, así de lo masculino, femenino, de lo que es hombrecito, mujercita, pero también de conceptos fundamentalistas y conceptos bastante arraigados en el conservadurismo, ¿no? Y eso hay que deconstruirlo. ¿Por qué? Porque no es que se quiere enseñar a los niños a que elijan una sexualidad o una identidad. Eso no se elige. Yo puedo elegir tomarme un helado de chocolate como un helado de vainilla. Eso es fácilmente elegible. Pero tu orientación, tu identidad, no la vas a elegir. Y así lo pongas a tu hijo, que si, vamos a dar el ejemplo, que si tu hijo ha nacido y siente, o no nació, pero siente en el transcurso de su vida, que es hasta los 5 o 6 años, que tiene una orientación diferente a la heteronormada, no vas a hacer, así no le des educación integral, así le pongas en un colegio de solo varones, así le pongas estructuras radicales, no va a haber cambio alguno. Es como decirte, o sea, probemos que de aquí a 3 meses tú tengas conductas con personas del mismo sexo y vamos a ver si optas por ser gay, y eso no va por ahí. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que ese chip del que tú hablas hay que empezar a construir, hay que empezar a ampliarse. Y yo creo que lo básico es la información. La información para los papás, para las mamás, para los padres, y también empezar a desmenuzar todo ese prejuicio que se ha creado a partir de lo que es la familia hegemónica. Exacto. Lo sabemos, papá, mamá, hijito, ya no es una realidad en ningún contexto, ni siquiera en el nuestro. Sí, la familia nuclear, ni siquiera en el nuestro. ¿Cuántas mamás solteras tenemos? ¿Cuántos papás solteros? O sea,
has visto el índice del año pasado, de hace 2 años creo que han sacado en cuanto, por ejemplo, a divorcios. De cada 10, 7 se divorcian parejas. Entonces, ¿de qué tipo de familia estamos hablando? Más bien, lo que tenemos que hacer es darle confianza al niño o a la niña de trabajar su sexualidad como no desee, como lo sienta. Es algo muy importante. Alberto, el COVID-19, el coronavirus, nos ha mostrado que somos una sociedad altamente temerosa. El miedo nos controla, nos domina, realmente nos genera impulsos. ¿Le tenemos miedo en esta sociedad al diferente? ¿Le tenemos miedo a este giro de cambiar mi normalidad y aceptar esta otra? Por supuesto, y te voy a dar un ejemplo. Tú lo has dicho muy claro. Ese miedo que te han generado a partir del COVID, de lo que has visto en las noticias, etcétera, es ese miedo que utilizan los fundamentalistas. Independientemente sea religioso, los fundamentalistas, para entrar al imaginario colectivo y decirles, eso está mal, eso va a hacer que tu hijo se quiera volver mujer, que tu hija quiera volverse hombre. Entonces han empezado con esos discursos de miedo y es por eso mismo que hay tanta violencia también respecto a eso, lamentablemente. Entonces es un trabajo que hay que ir desmenuzándolo, hay que ir aterrizando en que esos miedos son los que nos van a perjudicar, no solamente a nosotros como ciudadanos adultos, sino a los futuros adolescentes, jóvenes, niños que están en colegio, niñas que están en colegio, que por cierto hay un montón de violencia respecto justamente a ese machismo hegemónico, justamente a esa construcción de roles que hace tanto daño, ¿no? Beto, la última pregunta, ¿por qué es importante que entendamos que esto que estamos hablando, más que reivindicar derechos, que ya no hay derechos que reivindicar, hay que empezarlos a ejercitar, es por qué abrirnos a este debate nos va a hacer bien a los hombres? Está bien, le va a hacer bien a mujeres, a hombres, a toda la sociedad, pero ¿por qué especialmente a los hombres que mantenemos estos hábitos construidos socialmente, naturalizados? A lo mejor no nos enteramos, no nos damos cuenta cuando estamos siendo discriminadores, cuando estamos siendo homofóbicos. Está bien, puede ser válido que no te des cuenta, pero ¿por qué nos hace bien establecer al menos la oportunidad de debatirlos? Porque creo que tanto hombres heterosexuales como hombres gays y bisexuales, esta construcción tan hegemónica de lo que es la masculinidad, ha imposibilitado abrirse a muchas cosas, ha imposibilitado a, por ejemplo, expresar afectivamente con tus hijos, ha imposibilitado a tener una relación más de padre-hijo con ellos, ha imposibilitado tener una relación más afectiva respecto, por ejemplo, a las conductas de las autoridades en el colegio, los maestros, etcétera, en las escuelas castrenses, etcétera, y ha hecho mucho daño a heterosexuales, a bisexuales y a gays. Ha hecho mucho daño. Y creo que es importante, visionando lo que nos espera en el futuro y lo que vamos aprendiendo y deconstruyendo, empezar a deconstruir, porque no solamente los que hemos pasado por esos dolores, esos daños, etcétera, respecto a esa diferenciación tan dura, lo vamos a agradecer, sino las futuras generaciones. Y seguramente tú en algún momento también te has cuestionado por qué de pronto solo tenías que ver fútbol, por qué de pronto tenías que ver solo boxeo, por qué de pronto tienes que ser el que salga a la calle a conseguir el dinero para tu familia o para ti, en ese caso, pero ¿cuántas mujeres hoy lo hacen? ¿No? Y más allá de esos equilibrios o equidades que probablemente en este momento no tienen sentido, pero sino el hecho de cómo sentirte humanamente, cómo sentirte humanamente tranquilo contigo mismo y tranquilo con también los demás, ¿no? Y la base fundamental creo que es la construcción y la reconstrucción de todas las posibilidades, no solamente en el tema de masculinidades, ¿no? De lo que es el colonialismo, el patriarcado, etcétera, etcétera. Perfecto. Gracias, de verdad es un gusto enorme tenerte acá. Seguramente vamos a repetir esta invitación y en los otros espacios que tenemos la oportunidad y que la vida nos permite amplificar estos temas desde el periodismo. Eres una referencia siempre. Te agradezco mucho todo el trabajo además que realizas en general. El agradecido soy yo, Ángel, de verdad, gracias y a seguirle metiendo ñeque. Que estés bien. Con el medio de los gustos. Vámonos a un corte. Enseguida continuamos con la parte final, conclusiones. Una cosita más que tenemos para compartir con ustedes en Sapiens, activismo contra el machismo.